Sigo platicando con la doctora Alma Maldonado a propósito de esta paradoja, la necesidad de que se retomen las clases, aunque sea de manera gradual, pero ya de manera presencial, y por otra parte, pues los riesgos que esto implica y la falta de información sólida para normar criterio. ¿No es así, doctora? En efecto, Carlos, necesitaríamos más información sobre especialmente aquellos estados donde sí hubo una apertura y qué es lo que sucedió, porque tenemos datos por aquí y por allá, en 37 escuelas en Jalisco, de un universo más grande, en Sinaloa 12 contagios de 900. Y creo que vale la pena también que se considere, pero tendría que haber esa apertura informativa para empezar, ese trabajo previo que es de recopilar la información, la experiencia que han tenido algunas escuelas o colegios del sistema privado, ¿no? Que también puede de ahí deducirse qué puede hacerse en escenarios semejantes. Sí, claro, me parece que, insisto, que necesitamos alternativas para no seguir en la misma situación. Sí, pero no pueden buscarse a ciegas, sino a partir Claro, de la no, información por que nos supuesto. debe dar la Secretaría de Educación y también la Secretaría de Salud, ¿no? Claro, debería de haber un trabajo de recopilación de todos estos datos, de los casos que se dieron, las situaciones, porque en algunos estados se reporta que los contagios no se deben necesariamente a la apertura de clases, sino a las actividades que las familias o los docentes y las docentes realizaron fuera de la escuela. Lo cual, bueno, finalmente es la cadena de contagios, es decir, si llega una persona a la escuela, pues iba a representar un riesgo para el resto de los estudiantes. Pero ¿cuál es la escala? Es una cosa que definitivamente nos hace falta mucho mayor claridad. Bueno, pudieran alegar las autoridades que cuesta mucho tiempo y quizás dinero recopilar la información, pero creo que ahí pueden aprovechar lo que se han ahorrado, por ejemplo, con los desayunos escolares durante año y medio. Sí, y ahora que tocas el tema de desayunos escolares, no solo es eso, sino también creo que otra petición que se ha hecho, y esto no es de ahora, Carlos, es aprovechemos este tiempo para mejorar la infraestructura de las escuelas. Claro que sería una gran oportunidad decir, porque yo entiendo la preocupación. Si no hay agua potable en una escuela en tiempos de pandemia, por supuesto que eso genera mucha preocupación y un alto riesgo y todas las dudas para un posible regreso en esas condiciones. Entonces, Esas escuelas con o sin pandemia debieran permanecer cerradas precisamente por el riesgo que existe pues, a la salud de los estudiantes, de los profesores, de los empleados de cada plantel. Pero ya que mencionaste a los maestros, yo te quiero preguntar, Alma Maldonado, ¿cuál crees que deba ser la actitud de los sindicatos de maestros, el Sindicato Nacional? Por otra parte, pues la facción esta de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, y en algunos lugares hay varios otros sindicatos, es el caso de Chiapas. ¿Cuál debiera ser el papel de estas agrupaciones gremiales en este problema? mira, yo creo que su principal función es velar por los intereses y derechos de sus agremiados, ¿no? Para eso sirve un sindicato. En este caso, yo creo que también les estamos pidiendo, pues, responsabilidad y compromiso con la educación en el país. Los sindicatos, desde luego, han sido cautelosos, yo diría, en algunos casos demasiado cautelosos, y han tenido que buscarse negociaciones con dichos sindicatos para acceder, por ejemplo, a un regreso a clases, y yo me parece que eso es parte del tema de por qué no todos volvieron a clases, ¿no? Ha habido ahí consignas y posturas.
Yo creo que uno puede entender, desde luego, que maestros con comorbilidades no pueden volver a clases, es un alto riesgo, ¿no? Igual que niñas y niños que tengan alguna situación particular de enfermedad, ¿no? Yo creo que ahí hay que ir desagregando cuáles son las particularidades, por eso no se puede generalizar y no se puede tomar una decisión por todo el país. Claro, claro. Pero también se les pediría un compromiso adicional, me parece, porque la situación así lo amerita. Sí, Inclusive, hagan lo que hagan, que sea con el propósito, la gana, la intención de volver a clases. claro, inclusive el tema de la vacunación de maestros, yo creo que la Secretaría de Salud tiene una responsabilidad de dar a conocer claramente, de apurar todo el tema de la fase 3 de Cancino y dar mucho mayores certezas de si aplicaron para la población que está en el estudio doble vacunación, qué va a pasar con aquellos maestros que ya van a cumplir más de 6 meses con la primera dosis o con la dosis de Cancino. O sea, todos estos temas sí pasan, por un lado, por la información, que no está, la información del gobierno, una postura, que salga la secretaria de Educación a explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Los protocolos. Y el otro tema que tocabas hace rato, Carlos, que se viene ya, que es el tema del presupuesto. No hay ningún indicador hoy de que el presupuesto educativo va a mejorar, al contrario, por lo que no entendemos entonces cómo podríamos pensar en que necesitamos tener bien a las escuelas y no hay presupuesto, necesitamos necesitar como si todo estuviera listo, como si estuviera la mesa servida, y no es cierto. Pero claro. ya que hablaste de los maestros, te pregunto, ¿y los padres de familia qué papel pueden o están jugando en este asunto? Yo creo que los padres de familia también y la sociedad en su conjunto deberíamos de tener un mayor compromiso también con el tema educativo, ¿no? Porque, insisto, el hecho de que las escuelas sean lo que sacrificamos no me parece la mejor apuesta como sociedad y hacia el futuro, ¿no? Preferimos que se vayan abriendo otros espacios en las ciudades, Pero los padres, ¿qué pueden hacer? Porque su compromiso con la educación de sus hijos está pues en irlos a inscribir y confiar en que los van a instruir de la mejor manera. ¿Qué más pueden hacer? Claro, yo creo que ahí entran las valoraciones sobre el momento en el que se abra la posibilidad de ir, por ejemplo, 2 días a la semana a la escuela, ¿no? ¿Qué decisión van a tomar los padres? Porque ¿Y tú sugerirías que tuvieran una disposición, digamos, diría que lo valoren también a partir de los propios niños. Hay niños que están deprimidos o jóvenes que están deprimidos. Por eso digo, más bien con una decisión o una concepción positiva de decir, digamos, hacer todo porque sí vuelvan sus hijos a las aulas. En las condiciones, sí. Si la familia ya está vacunada, si ellos mismos se están cuidando, porque ahí es una responsabilidad también de las familias, Carlos. O sea, conozco experiencias de escuelas donde les hicieron a los padres comprometerse a que se van a cuidar, es decir, no se van a ir de vacaciones, no van a estar haciendo actividades que pongan en riesgo un posible contagio que lleven a la escuela. Sí creo que aquí hay un tema de compromiso de todos y también los profesores y las profesoras. Habrá unos que no puedan volver y no los puedes obligar, pero habrá otros que sí tienen mejores condiciones de salud y de edad que puedan hacer este esfuerzo y que creo que vale la pena, como digo, intentar otras alternativas, usar los 2 días que se pueden ir a clases para reconectar con las alumnas, con los alumnos, tomar a los alumnos que están en riesgo de abandono, que ese es otro dato que no tenemos. ¿Cuántos niños y niñas y jóvenes abandonaron la escuela en este tiempo o la han abandonado? No lo sabemos hoy, Carlos. Con lo cual, pues, ¿cómo podemos combatir ese problema en este momento? Entonces, me parece que ahí sí el compromiso tendría que ser de todos. Que además los niños que acudan a las aulas, pues son también transmisores o probables transmisores de la
de la epidemia y pueden contaminar o infectar a sus hermanos, a sus padres, a los tíos, las tías, las abuelas, en sus casas. Es decir, no puede haber una receta común para todo el país, eso queda claro, y tendría que verse con precisión en cada lugar las circunstancias, pero si el gobierno a través de las secretarías de Educación y Salud no proporcionan la información, creo que, no sé qué te parezca, pues los padres tienen que hacer ese trabajo de averiguar cómo está el asunto en su zona o en su alcaldía, en su estado, para poder normar criterio, ¿no? Sí, son tres vías, Carlos. La primera es cómo se está manejando la pandemia, cómo se está, qué se está respondiendo, cuál es el proceso de vacunación, ¿no? Esa es una que no toca directamente a las escuelas, pero que ahí está y es muy importante. El segundo es información. ¿Qué pasó con la apertura en los distintos lugares? ¿Cuándo fue mejor? ¿Cuándo fue peor? ¿Qué resultados dio? ¿Quiénes sí fueron? ¿Quiénes no? ¿Qué faltó de información? Y la tercera son datos, ¿no? Presupuesto, perdón. La tercera son presupuestos. Necesitamos, por supuesto, reforzar el financiamiento a la educación para ver si no vamos a abrir, por ejemplo, cómo vamos a mejorar la conexión o ofrecer dispositivos a niños y niñas que no tuvieron acceso a estar conectados. O sea, pero se tendría que hacer ya y desde hoy. Pues, doctora Alma Maldonado, te agradezco mucho estas conversaciones. Vamos a ver cómo sigue este llamado a clases que por lo visto quedará dentro de la lógica, como es desde el principio ante la pandemia, pues de sálvese quien pueda, o estudie quien pueda, o no sé, está tan rebotado todo que crucemos los dedos porque salga lo menos peor posible, doctora. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Alma Maldonado, especializada en asuntos educativos en el CIBESTAB. Muchas gracias y buenas noches.